Ahí estamos. Senia, ¿sí me escuchan los demás? Por favor, confirmen. Sí se escucha todo. Ya. Me disculpan entonces. Estaba en esta parte, por favor. Mi nombre es Darwin Torres de la Cruz, profesor de Historia. El proyecto 6, Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, semana 5. Nombre del proyecto: Comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país megadiverso y pluricultural. Tenemos el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que en el Ecuador es parte de un mundo megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa, equitativa, mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. El valor que vamos a trabajar esta semana, vamos a representar es el respeto. En base al respeto, estudiantes, considero que se está llegando muy lejos, muy lejos. Las personas que tengan respeto por sí mismos, respeto por los demás, lograrán hacer muchísimas cosas positivas en el entorno familiar, social y por ende de un país entero. Cuando practicas respeto, que es un valor tan importante, estamos trabajando por el bien de la humanidad, por el bien social. El respeto hacia los demás, comportarse de forma respetuosa, implica el reconocimiento del valor ajeno. O sea, sabemos que la otra persona también debe ser respetada. Y es lo que nos enseñan en casa, desde cuando estamos muy pequeños, nos enseñan qué es lo que estamos nosotros poniendo en práctica, es el respeto por las cosas, y en este caso por la naturaleza, un entorno muy bonito. El tema que vamos a trabajar esta semana, nosotros vamos a trabajar el indigenismo. ¿Qué es este término indigenismo? Vamos a hacer algunos análisis, conceptos, a conocer la trayectoria que ha tenido que ver con esta palabra indigenismo. El tema general es medios audiovisuales y recursos tecnológicos en la creación artística de un mundo megadiverso y pluricultural. Bueno, como hay poco estudiante, no sé si alcanza a distinguir las diapositivas. Yo quisiera escuchar al estudiante Alex, por favor, ¿me escucha? Sí, sí se alcanza a ver. Ya, ¿puedes hacer las 3 primeras líneas, leer lo que es el indigenismo, por favor? Ya. No se alcanza de la primera palabra. Ya, sigue. Es un movimiento político, social y cultural que busca reivindicar el valor de los pueblos y nacionalidades indígenas en el contexto de la discriminación. ¿Hasta ahí? Gracias, ya, muy amable. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El Ecuador es un país megadiverso y pluricultural, pero eso no se reconocía hace unos años atrás. No reconocía la Constitución del Ecuador, no reconocía, solamente reconocía un grupo de la población ecuatoriana, pero los indígenas, montuyos, pueblos y nacionalidades no eran reconocidos a través de la Constitución del Ecuador. Para esto hubo una trayectoria, luchas. Sabemos que en la región Sierra la mayor parte de su población son pueblos originarios, indígenas, los dueños netos de estas tierras americanas, ¿no? El indigenismo es un movimiento político y social, es cierto. Indigenismo, ¿por qué los pueblos salieron a buscar, a reclamar sus derechos, que sean reconocidos? Porque realmente eran invisibilizados, no se veía, la Constitución del Ecuador no los reconocía, y por ende con eso el Estado no tenía responsabilidades sin reconocerlos, ¿no? Ahora los reconoce, y veamos más adelante para que me entiendas, Alex. La lucha de los indígenas contra el colonialismo en América.
si bien la lucha de los indígenas contra el colonialismo en América se remonta al mismo periodo colonial mediante la resistencia del indigenismo, es un concepto contemporáneo, un movimiento que aspira la compensación por los perjuicios que aún sufren como producto de la colonización. Tenemos que reconocer, estudiante, que el movimiento indígena en el Ecuador se da a principios del año 90, pero previo a eso existió una preparación de estos pueblos, de las personas que iban a estar al frente, una preparación intelectual y académica, porque realmente no tenían representación política ni social, y es una gran mayoría. Actualmente, en los diferentes medios de comunicación, ustedes podrán ver que los indígenas tienen representación, tienen una fuerte representación en la Asamblea del Ecuador, y asimismo, fueron reconocidos en otro país, en Bolivia. En Bolivia, es más, tienen un presidente indígena, un presidente que viene de las clases sociales populares, que conoce realmente que son los verdaderos dueños de estas tierras americanas. El resto de concepto yo siempre lo voy dejando lo pongo para que ustedes ilustren mucho más, estudiantes, conozcan. Alex, ¿sí me escuchas? Alex. Bien, hasta que Alex me responda, vamos a continuar. Dice, los indígenas también fueron excluidos de los proyectos nacionales. Es así, estudiantes. Además, los indígenas también fueron excluidos de los proyectos nacionales criollos en las nacientes repúblicas independientes hispanoamericanas, donde las viejas estructuras estamentales tuvieron continuidad. ¿Qué quiere decir continuidad? Que mantuvieron ciertos privilegios de la clase económica pudiente en América. Entonces, esto no permitió que se reconozca la diversidad que existe. Por eso es un tema muy bonito, la diversidad que tenemos nosotros en la región. Algunos países han hecho conciencia, han hecho eco por las luchas constantes de los diferentes movimientos y pueblos para que sean reconocidos. Ecuador es uno de ellos. Aquí en esta gráfica, hay movimientos indígenas, y quiero que vean algo. El Ecuador anteriormente se representaba con un grupo nomás de personas. Ahorita el mapa del Ecuador es representado por una diversidad de pueblos y nacionalidades en un pequeño país, lo que nos hace grande como una nación, justamente esa diversidad. Fuera de nuestras fronteras, en países europeos, asiáticos, el Ecuador es conocido como el país de los cuatro mundos. En un día tú puedes recorrer costa, sierra, oriente, y una diversidad de clima. Tenemos un país hermosísimo, un país cálido, amoroso. Hay alguien que está esperando, lo pueden ingresar. Me confirma, compañero, lo puede ingresar. Ya ingresó ya. Ya. No sé quién quién ingresó. Alex mismo, porque parece que se había salido. Ya. Entonces, Alex, ya lo tenemos dentro, y no sé si habrá escuchado la explicación que le estaba dando, que es muy importante. Como anteriormente el Ecuador se representaba nomás con poquitas personas, un grupo social privilegiado, reconocido, ¿no? El mapa del Ecuador. Ahora nosotros nos reconocemos por la diversidad de pueblos y nacionalidades que tenemos actualmente. ¿Por qué se da esto? Por las luchas de movimientos indígenas. Yo quiero que aprendan a interpretar, a reconocer
cuando hay una presentación, una imagen, una diapositiva, en este caso, por ejemplo, yo aquí arriba, movimientos indígenas, para poderles explicar que en el mapa del Ecuador solo se reconocía un grupo minúsculo de la población y que con estas luchas, estos movimientos, estas luchas sociales que se dieron a partir de 1990, que emprendieron esa lucha constante por los diferentes gobiernos. Entonces, miren, fue reconocido y en el país ya no somos unos pocos, somos una diversidad, una gran población de pueblos y nacionalidades. Yo me identifico con el pueblo montubio del Ecuador, de la costa ecuatoriana. Vengo de ese legado de hombres y mujeres trabajadoras que realmente hicieron grande al país, que gracias a la preocupación, al empeño de querer salir adelante, estoy aquí trabajando con ustedes. Pero yo me identifico como uno más de ese pueblo montubio. Y estamos inmersos en este mapa, en este pequeño mapa que llamamos el Ecuador. Orgullo de nosotros, de esta diversidad. El indigenismo tomó fuerza hacia finales del siglo XX. Hasta final, efectivamente, chicos, en el último tercio del siglo XX, los indígenas irrumpieron en el escenario político nuestra América mediante el notable desarrollo de las organizaciones y la amplitud de sus movilizaciones. Se consideró esta presencia como un despertar. Sin embargo, este calificativo pareció abstraer a las luchas libradas a lo largo de los siglos pasados. En este artículo hacemos referencia a la naturaleza de este impulso organizacional y principales planteamientos que desprenden sus documentos como una manera de subrayar y además los elementos comunes y facilitaron su desarrollo. Fue a finales del siglo XX, realmente, estudiantes, hubo la preparación de buena fuente, conozco, entre 1980, prepararon a esos jovencitos indígenas, ya llegaron, incluso antes de 1980, preparándolos incluso fuera del país, porque realmente ese grupo social poderoso no permitía la preparación intelectual, entonces se los preparaba. Hay muchos líderes indígenas que fueron educados fuera del país para venir a dar esos conceptos de liderazgo que tienen actualmente. Desde 1990 se pusieron a la vista pública con las protestas que se hicieron. Tal vez los estudiantes de ahorita que tienen 16, 17 años no recuerden estas luchas, pero nosotros sí. Entonces, ustedes solamente lo van a escuchar como algo que pasó, pero nosotros sí lo vivimos en ese momento. Reconocemos y ustedes pueden discernir entre la historia y lo que tenemos actualmente. Seguimos. El indigenismo tomó fuerza hacia finales del siglo XX. Efectivamente, aquí yo les quise hacer una representación mucho más efectiva en 1990. Miren la gran población que sale a reclamar sus derechos, una población que no era reconocida. Aquí hay algo que rescato, dice, estados plurinacionales y multiculturales como Bolivia, Ecuador, existen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y Nacionalidades. Bajo esa organización, los pueblos y nacionalidades indígenas tienen ya representación política. Aquí están sus logotipos, sus eslogan, que son las representaciones de ellos, ¿no? Que visualizan su mundo indígenas, visualizan su cosmovisión del entorno, ¿no? Ustedes quieren más información de esto, van a conseguir cualquier cantidad. Está también dentro del libro de historia, estudiantes. Aquí llega también. Ale, confirme si me escucha, por favor. Nacho, Senia, ¿sí me escuchan? Senia, ¿sí me escucha?
Narcisa, si me escuchas, por favor, confirme. Sí, sí estoy escuchando y veo también. Ya. Alex, ¿me escuchas? Sí, pero entrecortado. Entrecortado, ya. Si alcanzas a ver lo que está ahí, ¿verdad? Si alcanzas a ver. Sí, sí, medio borroso, pero sí se ve algo. ¿Qué ves? ¿Qué logras ver? Por favor, dame. Los líderes indígenas del Ecuador. Ya. ¿Quiénes ves ahí? eh, Mamá Tránsito Amaguaña, Ya, Mamá Dolo. ya. Estas chicos, en este caso, por ejemplo, compañeras tutoras, estas son las líderes. Por ejemplo, tenemos a Dolores Cacuango, que nació en la hacienda de Pesillo el 24 de abril de 1881. Esta fue una de las principales líderes que reclamaba sus derechos. Ella tuvo una visión de reclamo social, porque ella trabajó de empleada doméstica. Parece que leí la historia de empleada doméstica y cómo eran tratados, ¿no? En las ciudades, en las grandes ciudades del Ecuador. Realmente una desigualdad inmensa. Un poco más joven tenemos a Tránsito Amaguaña, que ella muere en mayo del 2009, una luchadora por los derechos indígenas, colectivos, sociales. Solo quería mostrarle que las mujeres emprendieron una lucha a pesar del hecho de ser mujer. Ellos visualizaron esa necesidad que las comunidades, pueblos y nacionalidades tenían. Bajo este concepto de liderazgo, es que recién, y esto imagínense, estamos hablando que pues a finales ya a partir de 1980, la preparación, ahí empiezan las organizaciones, comunidades indígenas, ya se visualizan con más firmeza. Ya es en 1990, ¿cuántos años tuvieron que pasar después de estas líderes para tener esas organizaciones? Hoy en día tenemos ya líderes indígenas, personas preparadas en la Asamblea Nacional del Ecuador, y considero que los pueblos montubios de la costa tienen que tener también una alta preparación, pero eso depende ya del estudiantado, de la necesidad que tengas de aprender y ver y querer ver el mundo megadiverso que tenemos, diferente, acogedor. Nosotros vivimos en un país hermosísimo. Eso es lo primero que debemos recorrer y conocer. ¿Cuántas personas del extranjero quieren conocer nuestro país y nosotros lo tenemos aquí mismo? Acá tenemos levantamientos indígenas del Ecuador. Esto lo quise poner como un agregado. Aquí están las propuestas que ellos reclamaban. Voy a leer unas tres propuestas que ellos tenían en el momento. Hay una foto muy antigua que fueron las primeras movilizaciones, y después ya imágenes mucho más de color ya a partir de 1990, ¿no? Las demandas fundamentales del movimiento indígena en 1900 giraban en torno a soluciones y legalización de la forma gratuita de la tierra y territorios para nacionalidades indígenas, agua para regadíos, consumos y políticas de no contaminación. Imagínense, reforma del artículo 1 de la Constitución que declare el Estado plurinacional, y lo consiguieron. El Estado actualmente nos reconoce como un país megadiverso.
mega diverso. Entonces, aquí hay un trabajo, Alex, que tendrás que hacer y compañeras también explicarles a los estudiantes que ellos tienen que elaborar un organizador gráfico de tu elección sobre la base del texto anterior, de todo lo que hemos visto del indigenismo, de las políticas sociales que ellos implantaron, hacer un organizador gráfico. Si me escucha, licenciada Senia y Narcisa, mensaje para sus estudiantes. Sí, sí estoy escuchando. Ya, ellos tendrían que hacer un organizador gráfico de este tema muy bonito que repercute con toda la sociedad ecuatoriana. Ahí se va esa palomita. Gracias por atender la clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Créanme, compañeras, para mí el tema de historia, los temas de historia me absorben. Es mi modo de ver las cosas. Soy parte de ese mundo que quiere ver el cambio. Soy parte de esa población que quiere ver el cambio y así creo que la mayor parte de nuestra población. ¿Les gustó el tema, compañeras y Alex? El tema está muy bonito, lo que pasa que la pena es que no están los estudiantes para que ellos puedan absorber la clase que les ha dado el día de hoy. Sí, miren que realmente vamos a hacer un extracto en este momento. Esas luchas sociales, compañeras, esas luchas sociales, de cierto modo, le dieron la seguridad, no solamente a los indígenas, sino al resto de la clase popular del Ecuador. Son luchas de los indígenas y eso hay que recalcarlo, hay que reconocerlo. No solamente se benefició un grupo, sino toda una población, una nación. Entonces, en un momento comenzaron solos, ¿no? Después fue que se fueron sumando otras organizaciones y tomaron fuerza. Hoy en día es otra cosa el tema del liderazgo indígena, ya es otra cosa que ya cada quien ya podrá discernir, porque ya son chicos de 16, 17 años, el resto puede discernir cómo ha sido y cómo llega ese liderazgo. Entonces, realmente quería explicar qué era el mundo indígena, el indigenismo, qué era, y las luchas sociales, cómo comenzaron en aquel entonces. Nada más, que quede claro, ¿no? ¿Alguna duda, señor, profesoras tutores, Alex? Si no, para ir dando por terminada e irles enviando el material a través del grupo de WhatsApp que ya tienen. De mi parte, ninguna duda. Está bien todo. Ya, entonces, Nachito, yo te agradezco. A Alex también por haber ingresado a mi clase. Yo contento. Igual la próxima semana, no sé si tendremos participación como área. Nos veremos también ahí con otros compañeros. Voy a dejar de grabar, de grabación.